Este video está dirigido a mis alumnos del Instituto de Capacitación Aduanera que cursan la materia Valoración 2. Yo soy la profesora Mónica Murno y vamos a iniciarnos en el estudio de la valoración en aduana de exportaciones. Para eso vamos a necesitar manejar algunos conceptos básicos de la ciencia de las finanzas públicas que ustedes estudiaron cuando vieron Derecho Tributario 1. En primer lugar, vamos a necesitar recordar la definición de tributos. Recordemos que cuando hablamos de tributos nos referimos a una prestación que es pecuniaria, que es coactiva, obligatoria y que el Estado exige en virtud de su poder de imperio. Decimos que es una prestación porque es una obligación de dar, es pecuniaria porque lo que damos son sumas de dinero, coactiva porque es obligatoria y el Estado, que es el sujeto activo de la obligación tributaria, la exige en virtud del poder de imperio que cada uno de nosotros delegamos en el Estado para que nos administre. Esos tributos responden también a una clasificación tripartita que los divide en impuestos, tasas y contribuciones. En materia aduanera vamos a verificar impuestos y tasas, no así la figura de la contribución. Cuando hablamos de un impuesto, obviamente también estamos hablando de una prestación pecuniaria coercible que el Estado exige en virtud de su poder de imperio, pero en este caso a todos aquellos que estén alcanzados por el hecho imponible. Es decir, que solo por que el hecho imponible los alcance, estos sujetos están obligados al pago. En materia aduanera, los impuestos son los que aparecen aquí: el derecho de importación, derecho de exportación, derechos antidumping, derechos compensatorios, impuesto de equiparación de precios. Cuando hablamos de una tasa, hablamos también de una prestación pecuniaria, coercible, que el Estado exige en virtud de su poder de imperio, pero aquí existe una contraprestación. Hay un servicio que el Estado está prestando en forma individualizada. Tomemos, por ejemplo, la situación de tener que sacar el pasaporte para poder viajar al exterior, a un país que así lo exija. Obviamente para todos aquellos que quieran realizar este viaje existe la obligación de contar con ese documento. Ahora bien, el Estado nos presta un servicio en forma individualizada, porque el pasaporte que me identifica a mí solamente me sirve a mí y no le sirve a otra persona para identificarse. Sin embargo, todos los que querramos viajar a ese país que exige pasaporte debemos obtener este documento. Entonces, cuando el servicio se presta en forma individualizada, se financia mediante una tasa. No así cuando hablamos de un impuesto. ¿Eh? En materia aduanera, las tasas son la tasa de estadística, la tasa de comprobación de destino, la tasa de servicios extraordinarios y la tasa de almacenaje. No tenemos en materia aduanera la figura de la contribución. Recuerden que hablábamos de contribuciones especiales y contribuciones de mejoras cuando el Estado, al brindar un servicio público dirigido a la comunidad en su conjunto, existen determinados sujetos que reciben un beneficio adicional. Y por ese beneficio adicional que estas personas reciben, el Estado les exige el pago de una contribución, que se llaman así, contribuciones especiales o de mejoras. Supónganse, por ejemplo, que nosotros somos propietarios de un inmueble, una casa que tenemos de fin de semana
en algún lugarcito en la provincia de Buenos Aires y que nuestra casa da a una calle que es de tierra. Y un buen día el Estado viene y dice, bueno, vamos a pavimentar esta calle, la vamos a alumbrar, la vamos a señalizar y la vamos a entroncar con las autopistas. O sea que va a tener una salida rápida a la autopista. Por supuesto que todo aquel que transite por esa calle va a contar con el beneficio de tener una calle pavimentada, señalizada, alumbrada y que le asegura una salida rápida a la autopista. Pero ¿qué pasa con nosotros que tenemos un inmueble lindero a esa calle? Nuestro inmueble incrementó su valor. Entonces recibimos, a raíz de una obra o servicio público que el Estado presta a la comunidad en su conjunto, un beneficio adicional, que lo recibimos nosotros porque somos propietarios de ese inmueble lindero a esa calle y nuestro inmueble aumentó su valor. Entonces el Estado nos exige el pago de una contribución especial o de mejoras. Esa figura no la tenemos en los tributos aduaneros. En base a esta clasificación que hemos hecho de impuestos y tasas, vemos que el derecho de exportación, que es el impuesto que nosotros vamos a estudiar a lo largo de nuestra materia, responde a esa clasificación de impuesto que hemos dado. Por esa razón, nosotros vamos a definir para este impuesto el hecho imponible, el momento imponible y la base de cálculo. En cuanto a la clasificación de este impuesto, tenemos que decir que se trata de un impuesto indirecto, real, de frontera o externo, fijo o proporcional. Esta característica de ser un impuesto de naturaleza indirecta hace que el contribuyente de hecho no sea el contribuyente de derecho, es decir, aquel que soporta la carga impositiva no es el que está llamado por la ley a pagar el impuesto. Esto sucede por un efecto que tienen los impuestos de naturaleza indirecta que se denomina traslación, es decir, la posibilidad que tiene el sujeto pasivo de transferir la carga tributaria hacia otra persona que no es la que está llamada por la ley a hacerse cargo del impuesto. En el caso del derecho de exportación, la traslación puede realizarse hacia adelante, hacia atrás o puede ser oblicua. Veamos estos casos. Cuando hablamos de una traslación hacia adelante, nos estamos refiriendo de que el impuesto se vuelca en el precio de venta que la exportación hace al exterior. De manera tal que el exportador, cuando arma su precio de venta al exterior, incorpora el derecho de exportación en ese precio. Y cuando percibe el precio de su comprador del exterior, recupera lo que paga al Estado argentino para poder exportar. La traslación se da hacia atrás cuando el exportador le exige al proveedor de la mercadería que soporte él la carga de impuestos. Entonces el exportador compra al productor primario ese bien libre de impuestos. La traslación aquí es hacia atrás. Si bien es el exportador el que está llamado por la ley a hacerse cargo del impuesto, en definitiva el que lo soporta es el productor primario. Y la traslación es oblicua cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de precios máximos donde el producto que está alcanzado con el impuesto no puede soportar toda la carga impositiva. Entonces, ¿qué hace el sujeto pasivo? Bueno, busca otro producto que tenga el precio liberado
y ese producto recibe la carga impositiva de aquel que tiene el precio máximo. Pongamos un ejemplo. Supongamos que somos productores de productos lácteos, que la leche, por ser un artículo de primera necesidad, tiene establecido por el Estado un precio máximo. Ese precio máximo que tiene la leche le impide al fabricante volcar toda la carga impositiva en el precio para poder transferirla hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hace ese fabricante? Busca otro producto de los que él fabrica que no tenga establecido un precio máximo. Supónganse, por ejemplo, una línea de flanes. Bueno, el flan, al no ser un producto de primera necesidad, no tiene un precio máximo, tiene el precio liberado. Entonces, el fabricante vuelca en el precio del flan la carga impositiva que no pudo recuperar en el precio de la leche. La traslación en este caso es oblicua. En materia de derechos de exportación se puede dar cuando hay una fluctuación en los precios del mercado internacional que no permiten al exportador recuperar todos los costos y gastos en el precio de ese bien. Entonces busca otro precio, otro producto donde el precio admita la absorción del derecho de exportación y hace traslación oblicua. Esta forma no es la más común, pero sí es posible. Luego decimos que se trata de un impuesto real. Aquí nos referimos a que lo que el impuesto alcanza es la materia, que prescinde de las condiciones particulares del sujeto pasivo. Por eso decimos que es real y no personal, que sería la otra clasificación. Los personales son, por ejemplo, como el impuesto a las ganancias, donde ahí sí se tiene en cuenta qué es lo que le pasa al sujeto pasivo. El impuesto a las ganancias tiene en cuenta deducciones que tienen que ver con las cargas de familia, tienen que ver con si el sujeto tiene un sistema de medicina prepaga, si tiene un préstamo, si paga alquileres, si tiene empleado doméstica, en fin, una serie de circunstancias que afectan a ese sujeto pasivo que son captadas por el impuesto. Esto pasa en los impuestos que son personales, pero no en los reales como el derecho de exportación. En los impuestos de naturaleza real se prescinde de las condiciones particulares del sujeto pasivo y se grava a todos los sujetos por igual. También decimos que es un impuesto de frontera o externo porque está vinculado a operaciones de comercio internacional que se dan en la frontera. Y puede ser fijo o proporcional según la forma en que el impuesto se calcula. Puede ser fijo cuando hablamos de un derecho de exportación específico que se calcula en base a una suma fija por unidad de medida, como pueden ser tantos dólares por kilo, tantos dólares por unidad, tantos dólares por metro. O puede ser proporcional cuando hablamos del derecho de exportación ad valorem, que se calcula aplicando un porcentaje sobre la base imponible. De esta forma, a medida que la base aumenta, el impuesto aumenta en la misma proporción. Entonces, si tuviéramos que dar una clasificación del derecho de exportación, tendríamos que decir que es un impuesto indirecto, real, de frontera o externo, fijo o proporcional. También podríamos decir que se trata de un impuesto nacional, porque es así como lo establece nuestra Constitución Nacional, un impuesto que no admite la coparticipación, y también podemos decir que es un impuesto instantáneo que se configura cada vez que se verifica el hecho imponible con cada exportación, y su recaudación no es periódica, ¿no? Que sería el otro extremo,
como sucede, por ejemplo, con el impuesto a las ganancias o el impuesto a los bienes personales, que los pagamos año a año. En este caso no es así, es un impuesto instantáneo. Vamos a ver las características de este impuesto, algunas características, y dice, por ejemplo, existen en orden inverso al desarrollo del país de que se trata. Esto porque cuanto más desarrollado es el país, menos recurre a esta herramienta. ¿Sí? Los países desarrollados no gravan sus exportaciones con impuestos, las subsidian, las fomentan, las subvencionan, las estimulan, pero no las gravan. Esta es una herramienta a la que recurren los países emergentes o países subdesarrollados, pero no los países con desarrollo. También podemos decir que se encuentran en relación inversa al grado de desarrollo del producto a exportar. Esto por cuanto las alícuotas del derecho de exportación son más elevadas cuanto más primario es el producto. Y al revés decimos que son más bajas cuando el producto tiene mayor elaboración o mayor valor agregado. Son aplicados por países exportadores de materias primas, no así por los países industriales. Esto se relaciona con lo que vimos en la primera característica, sea cuanto más desarrollo tiene el país, menos aplica el derecho de exportación. Es un impuesto de fácil recaudación y de difícil evasión, al que nuestro país recurre generalmente en épocas en que tenemos devaluación o depreciación de nuestra moneda y bueno, el derecho de exportación permite y asegura la recaudación. Por eso, cada vez que pasamos por un proceso devaluatorio, el Estado recurre a esta herramienta, como pasó en el año 2002, donde volvimos a aplicar el derecho de exportación. Se utilizan para evitar o contrabalancear los efectos inflacionarios, la depreciación del cambio. Esta es una finalidad extrafiscal que no tiene que ver con la recaudación en sí misma, pero que es producto de algo que sucede cada vez que devaluamos. Tengamos en cuenta que el exportador, cuando percibe su operación de exportación, recibe del exterior divisa. La negocia en el Banco Central y lo que recibe son pesos. Pero al haber un proceso devaluatorio, recibe más pesos, ¿bien? Porque son necesarios más pesos para comprar una divisa. Esa mayor cantidad de pesos, si se inyecta al mercado, aumenta la base monetaria y genera inflación. Entonces, una forma de lograr un equilibrio, de contrabalancear el efecto inflacionario, es captar esa masa de circulante a través del derecho de exportación. Y por último, se utilizan a fin de que el exportador o productor añada etapas de elaboración al producto. Esto, como decíamos anteriormente, las alícuotas van decreciendo, disminuyendo a medida que el producto muestra una mayor elaboración. Entonces, si vamos agregando etapas de elaboración al producto primario, las alícuotas van decreciendo, disminuyendo. El derecho de exportación asume dos tipos, puede ser ad valorem o puede ser específico. Si decimos ad valorem, hablamos de aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadería o, en su caso, sobre precios oficiales FOB.
Tengamos en cuenta que en exportación existen mercaderías a las cuales el Estado les fija precios oficiales. Tal es el caso de los cereales, los granos, las oleaginosas, las semillas, también el algodón, el maní. Estos productos vinculados con el agro tienen precios oficiales que fija el Ministerio de Agricultura, y estos precios oficiales representan la base imponible para el cálculo del derecho de exportación. Entonces, cuando hablamos de un ad valorem, hablamos de un porcentaje que se aplica sobre el valor imponible de la mercadería, y si la mercadería tuviera establecido un precio oficial, el porcentaje se aplica sobre el precio oficial. En cambio, si hablamos de un derecho específico, hablamos de aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicación de una suma fija de dinero por cada unidad de medida. El derecho de exportación específico deberá ser establecido por ley. Si comparamos el derecho de exportación con el derecho de importación, vamos a encontrar algunas diferencias. Si tenemos en cuenta los ad valorem, en importación se calculan sobre una base CIF y no admiten precios oficiales, porque estos precios oficiales están prohibidos por el acuerdo del GATT. En exportación se calculan sobre la base FOB y sí admiten precios oficiales. Si hablamos de los específicos, en importación son derechos mínimos, mientras que en exportación son derechos únicos. Tengamos en cuenta que en materia de importación un derecho específico puede funcionar como un derecho único, mínimo, máximo o adicional de un ad valorem. A partir del decreto 1026 del año 87, Argentina determinó que los derechos específicos van a funcionar como derechos mínimos en importación. Pero en exportación son derechos únicos. Es decir, que si la mercadería tuviera establecido un derecho específico, no tendría un derecho ad valorem. En la actualidad no aplicamos derechos específicos a la exportación. Los derechos que se aplican en la actualidad son ad valorem. Bien, con estas herramientas entonces vamos a empezar a definir el hecho imponible de este impuesto, el momento imponible y la base imponible. Para hablar del hecho imponible, vamos a recurrir a los artículos 724 y 725 del Código Aduanero. El hecho gravado, de acuerdo al artículo 724, es la exportación definitiva para consumo, es decir, cuando la mercadería se extrae de territorio aduanero por tiempo indeterminado. Tenemos aquí lo que es el objeto del impuesto, es decir, aquello que se va a considerar gravado. Ahora bien, tenemos operaciones que no cumplen con esta definición de objeto. Tenemos operaciones donde la mercadería se extrae de territorio aduanero por tiempo determinado y antes del vencimiento de ese plazo deben retornar. Es el caso de las exportaciones temporarias. Estas operaciones no están gravadas por el impuesto, porque se encuentran por definición fuera del objeto del impuesto. Y por último tenemos un tercer universo, que es el de las operaciones exentas. Este es el caso de todos los regímenes especiales de exportación, como las muestras, la pacotilla, el rancho, los envíos de salvamento, la franquicia diplomática, el equipaje, operaciones que se encuentran gravadas,
¿Por qué? Porque están dentro del objeto del impuesto al tratarse de exportaciones definitivas para consumo. Pero dada esa situación, ¿qué tuvo que hacer el legislador para evitar que estas operaciones tributen? Las tuvo que eximir, exceptuar del pago del impuesto. Por eso, para estos regímenes especiales, tenemos planteadas en la ley exenciones. Fue necesario eximirlas porque están grabadas, de lo contrario tendrían que tributar. Si cumplen con las obligaciones impuestas al régimen, se encuentran exentas de derecho de exportación. Fíjense que el concepto es diferente al de la exportación temporal, donde la mercadería ya por sí, por definición, esa operación está no gravada por el impuesto, porque no cumple con la definición de objeto. Aquí, en una exportación temporal, la mercadería se extrae de territorio aduanero por tiempo determinado. Y esta circunstancia es la que hace que quede fuera del objeto del impuesto. Para entrar en materia vamos a tener que hacer una referencia a la legislación de base de este impuesto. Tengamos en cuenta que la legislación está dada por el Código Aduanero, la Ley 22415, y de ella el capítulo sexto referido a los derechos de exportación, que comprende los artículos 724 a 760. Y también tenemos que tener en cuenta lo que se expresa en la exposición de motivos del código, donde se habla de la sistematización de los elementos conceptuales del tributo, algo que se ha logrado con el Código Aduanero, donde este juego armónico de los artículos nos permite dar una definición de la noción del valor imponible. Aquí se define la materia imponible, el hecho generador, la base de cálculo y el obligado al pago. La exposición de motivos también nos da ciertos principios rectores en los que se basa esta definición de valor en exportaciones y entre esos principios se menciona al principio de neutralidad, en el sentido de que las normas de valoración no deben ser utilizadas para lograr con ellas una mayor tributación, sino que esto debe dejarse a la esfera del arancel, no a través de la norma de valor procurar una mayor recaudación, sino que esa mayor recaudación se logra con un incremento en el arancel. Por eso las normas que gobiernan la valoración deben aplicarse con neutralidad. La norma también debe ser objetiva, clara y sencilla. Se procuró lograr que sea fácil su comprensión y la aplicación, y que la idea central de esa definición de valor esté en el valor real de la mercadería por la cual se liquida el derecho. El concepto de valor imponible, que es esta definición del valor en aduana en exportaciones, está contenida en el artículo 735 del Código Aduanero. Y básicamente podemos distinguir estos puntos que se mencionan aquí. En principio, esta definición dice que es para la aplicación del derecho de exportación ad valorem, es decir, que lo que vamos a determinar aquí no es otra cosa más que la base imponible. La base imponible para calcular un ad valorem, que como decíamos anteriormente es un porcentaje que se aplica sobre una base. Esta base va a ser el valor imponible. No es un valor en una condición de venta cualquiera,
El código aduanero lo define como un valor FOB en operaciones efectuadas por vía acuática o aérea y un valor FOT o un valor FOR en operaciones efectuadas por vía terrestre. Si hablamos de FOB, hablamos de Free on Board, libre a bordo, FOT, Free on Track, libre sobre camión, FOR, Free on Rail, libre sobre vagón. Estas cláusulas responden a las 5 terms que estaban vigentes al momento en que se sanciona el Código Aduanero, esto en el año 1982. Si hoy nosotros tuviéramos que adaptar estas cláusulas a lo que son las Incoterms 2020, tendríamos que hablar de un valor FOB y de un valor FCA. Luego nos dice que es un valor entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro. O sea que no es una compra-venta entre personas cualquiera, sino que esas personas deben ser independientes uno de otro. Luego, el Código Aduanero en el artículo 742 nos explica qué se entiende por comprador y vendedor independiente. Tampoco es un precio que se fije en un momento cualquiera, sino que es el precio vigente al momento imponible. Aquí el Código Aduanero lo desarrolla en los artículos 726, 27 y 29, donde nos dice qué entendemos por momento imponible. Y por último, dice que es como consecuencia de una venta al contado. Entonces, fíjense, estamos hablando de un valor con el cual vamos a determinar la base imponible para el cálculo del derecho de exportación ad valorem. Ese valor, para definir la base, tiene que responder a un precio FOB o FCA, pero ese precio tiene que cumplir la condición de ser entre personas independientes una de otra. No es un precio en un momento cualquiera, es un precio en el momento imponible y tiene que resultar de una operación en condiciones de contado. ¿Quiere decir esto que el exportador está obligado a vender FOB o FCA? ¿Que no le puede vender a una persona con la que tenga un vínculo o una relación? ¿Que no puede ser un precio que haya fijado en un momento distinto del imponible? ¿Que no pudo haber vendido con una financiación al exterior? No, no es así. El comprador y el vendedor fijan su precio de venta de acuerdo a lo que ellos estiman más conveniente a su realidad comercial. Pero lo que sí debe saber el exportador es que al momento de establecer la base para el cálculo del derecho de exportación, su precio debe adecuarse, ayornarse a esta definición de valor imponible. Su precio deberá expresarse en términos de FOB o FCA. Deberá cumplir los requisitos de una venta entre personas independientes. Deberá reflejar un precio vigente al momento imponible y establecido en condiciones de contado. De manera tal de que si el precio declarado por el exportador no se aviene a esta definición de valor imponible, mediante ajustes vamos a tener que llevarlo a esta definición, con el objeto de calcular el derecho de exportación, determinar el impuesto. Este es el objetivo de esa definición de valor imponible. Cuando hablamos del objeto de la definición, tenemos que recurrir al artículo 745 del Código Aduanero. Dice, es una noción teórica
ya que establece las condiciones de una compraventa en determinadas circunstancias, debiendo procederse a asimilar a la misma todas las operaciones comerciales realmente convenidas entre un comprador y un vendedor, efectuando los correspondientes ajustes para llegar a dicho valor teórico. Tiene por objeto el cálculo de los derechos de exportación sobre la base del precio al que cualquier vendedor podría entregar la mercadería que se exporte en los lugares a que se refiere el artículo 736 como consecuencia de una venta efectuada entre un comprador y un vendedor independientes uno de otro. Esa definición de valor se desarrolla a lo largo de todo el articulado del Código Aduanero referido al capítulo de derechos de exportación y comprende determinados elementos que mencionamos aquí y que cada uno de ellos está desarrollado en diferentes artículos del Código Aduanero. En primer lugar vemos el elemento precio. Este elemento está desarrollado en el artículo 735 que mencionamos recién. El momento está desarrollado en los artículos 726, 27 y 29. El lugar en el artículo 736. La cantidad en el artículo 740 y el artículo 90 del decreto 1001 del 82, que es el decreto reglamentario del Código Aduanero. El nivel comercial en el artículo 741, la condición de independencia en el artículo 742 y la condición de contado se menciona también en el artículo 735 que leímos recientemente. Bueno, hasta aquí llegamos en este primer video y en el próximo ya vamos a comenzar con el desarrollo de cada uno de estos elementos.